Comenzamos. Muy bien, jóvenes, pues de nueva cuenta, gracias por estar conectados. Todavía seguimos con el mismo aprendizaje esperado de la semana pasada, está un poquito extenso, pero amerita la situación. El tema de hoy es, caray, este no era la diapositiva 37, dijimos. El tema de hoy es la notación científica, jóvenes. En la semana pasada, si no mal recuerdo, el jueves, vimos cocientes de potencia de la misma base y ahí platicamos poquito algo sobre la notación científica. Entonces, el aprendizaje esperado es de que ustedes puedan resolver problemas de potencias con exponente entero y aproximar raíces cuadradas. También lo de raíces cuadradas, el día de ayer ya lo tratamos poquito, pero posteriormente lo vamos a volver a retomar. Muy bien, jóvenes, pues vamos a ver qué es lo que sabemos del tema. ¿Qué sabemos de la notación científica? Pues tenemos lo siguiente, jóvenes, tenemos nuestro número mm, vulgarmente o comúnmente como le llamamos el número más grande, pues recordemos que se le llama base y el número más pequeño es el exponente. En este caso, ¿qué significa 10 a la potencia 63? ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿O cómo lo representaría? Multiplicar 63 veces el 10. Multiplicar 63 veces el 10. Muy bien. Eso es. Imagínense todo el numerote que se nos podría enfrente. 10 a la 63. Fíjense, multiplicar el 10 63 veces y obtenemos un número extremadamente grande. Súper, súper enorme. Entonces, para eso utilizamos las potencias, para representar cantidades ya sea muy grandes o ya sea muy pequeñas, un decimal muy, muy, muy diminuto, muy pequeño. Muy bien. Ahora pues, jóvenes, entonces en la notación científica, los números se expresan como, como el producto de dos factores, o sea, la multiplicación de dos números, donde el primer número o el primer factor lo vamos a encontrar entre el número 1 y 10. Ahorita lo vamos a ver explícitamente. Y el segundo lo vamos a ver como una potencia a base de 10 como el que vimos ahorita. Miren, ahí va a aparecer un ejemplo. Tengo el número 1, que ese sería el primer factor o el primer número, multiplicado por el segundo factor que sería 10 a la 63. Ahora, en base a lo que me dice aquí la definición de la notación científica, el producto de dos factores donde el primer factor está entre el número 1 y el 10, quiere decir que si yo tengo el número 12, el número 12 no lo puedo representar, no puedo poner 12 por 10 a la 63. O sea, sí lo puedo representar, pero no sería una forma correcta de, de escribir un número de forma científica o en notación científica. Mire, como aquí, en el siguiente, tengo 1.5 por 10 a la octava. Entonces, el primer factor debe de estar entre el número 1 y el número 10. O sea, desde hasta el 9.9. Ya si llego al 10 ya no puedo poner el 10. Ahí en ese caso yo le agregaría un exponente, una unidad al exponente que tengo de base de 10, que sería nuestro segundo factor, que tenemos aquí en este caso 10 a la 8. ¿Sale, jóvenes? Entonces, por eso decimos que en la notación científica, cuando la representamos, el primer factor, el primer número, nada más pongo un número entero y lo demás lo pongo en punto decimal, porque esa es la forma correcta de representar la notación científica. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes? A ver, alguien tiene su micrófono prendido. Pedro. Ok. Bien, jóvenes, miren. ¿Cómo voy a convertir un número de su expresión común, o sea, la,
la notación decimal que le conocemos a la notación científica y también viceversa, lo vamos a hacer de las dos maneras. Miren, aquí tenemos un ejemplo. La distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Y eso lo represento con notación científica con 1.5. Fíjense, está nada más un número entero. Por eso les decíamos que del 1 al 10, entre el 1 y el 10, ya el 10 ya no. Entonces sería 1.5 por 10 a la octava. Es un número muy grande, pero también puedo representar números muy pequeños, como es el tamaño de un glóbulo rojo, que en este caso es 0.00000075 milímetros. Entonces, en ese caso, jóvenes, la notación científica, el exponente va a ser negativo, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Hoy nada más vamos a ver notación científica con exponentes positivos, que son números muy, muy grandes. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Para multiplicar un número decimal por una potencia de 10 se recorre el punto decimal a la derecha todas las posiciones como ceros tenga el número y se agregan los ceros cuando sea necesario. Por ejemplo, ahí yo tengo el 1.5 multiplicado por 10. Entonces aquí, si observamos, se recorre el punto decimal un lugar, o sea, cuantos ceros tenga nuestro número. En este caso el 10, pues tiene un 0. Se recorre una unidad hacia la derecha. Ahora, en la siguiente, 1.5 por 100, pues lo recorro dos lugares de donde está posicionado el punto decimal. Lo voy a recorrer dos lugares a la derecha, pero le voy a agregar un 0 para completar esos dos lugares, porque el 5 ya sería un lugar, ya lo completaría con un 0 para que fueran los dos lugares. Y así sucesivamente, jóvenes. Otro ejemplo más, con tres dígitos por 1000, 1.5 por 1000, pues sería lo mismo, lo recorro tres lugares hacia la derecha y lo completo con los ceros que correspondan. En este caso, agregaría dos ceros para completar las tres posiciones o los tres lugares. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Porque esto va a ser base para convertir ahorita la notación científica decimal y viceversa. No, profe, ninguna. No, ninguna. No, Ok, a ver, Paulina, ¿me ayudas a leer eso, por favor? Ahora observa cómo representar un número como potencia positiva de base de 10. En estos casos, el número del exponente es equivalente al número de ceros que tiene el número en cuestión. Es lo mismo, jóvenes, que vimos ahorita, pero con el exponente. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ustedes observamos el primero, 10 a la segunda potencia o 10 al cuadrado, pues tengo que recorrer los dos lugares. Si yo tengo 10 a la tercera, lo tengo que recorrer tres lugares, como si lo multiplicara por 1000. Si yo tengo 5, lo voy a recorrer 5 lugares. O sea, es la misma situación que vimos en la lámina anterior, de multiplicar por 10, por 100, por 1000, etcétera. Pero ahora vamos a ver el exponente. Si el exponente es un 5, pues obviamente lo voy a recorrer 5 lugares. Si el exponente es un 12, lo voy a recorrer 12 lugares. A la derecha, jóvenes, ¿vale? Ahora sí, jóvenes, bien. Vamos a convertir esta notación decimal que tenemos ahí en pantalla, que es 2.6 por 10 a la sexta, esta notación científica vamos a convertirla a decimal. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ahorita, la definición de ahorita, jóvenes, ¿cuál sería el resultado final? Hay que ubicarnos donde tenemos nuestro punto decimal. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuántos lugares voy a recorrerme? O voy a recorrer ese punto decimal. 6. 6 veces, muy bien. Lo voy a recorrer 6 veces hacia la derecha y vamos a obtener lo siguiente. Mira, ahí se los pusimos de una forma más desarrollada, pero ya una vez que le agarremos el rollo no va a ser necesidad de hacer todo esto, como nada más con que pongamos el puro resultado. Miren aquí, el punto decimal lo tengo en medio del 2 y el 6, 2.6. Entonces, a partir de aquí, voy a contar 6 lugares hacia la derecha y completo con ceros para
para terminar mi número. En este caso serían 5 ceros y el 6, que fue que tomé también para recorrer. Entonces, a partir de aquí voy a recorrer los 6 lugares y lo completo con puros ceros. Muy bien, jóvenes. Entonces, el siguiente, quiero que ustedes me digan cuál es el resultado o anótenlo ahí en los comentarios, jóvenes, si es más fácil para ustedes también. De aquí los vemos. ¿Cómo escribirían este número de notación científica en notación decimal? ¿Cómo quedaría? Ahí escríbanlo. ¿Cuántos lugares? 60 Perdón, si escuchamos. 63.500. 63.500. A ver, recuerden cuántos lugares se va a recorrer hacia la derecha. ¿Cuántos lugares se va a recorrer? A ver, ahí dice 3. Bien, jóvenes, miren. Ahí está. Bien, Marina. ¿Cómo leemos ese número, jóvenes? También es importante saber leer los números y poner las separaciones 63 exactamente. Si lo separamos, nuestra cifra, será más fácil darle lectura. Andrés, ahorita que activaste tu micrófono, ¿cómo podemos leer ese número decimal que tengo aquí? 63.500.000. Así es, correcto, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, de cómo transformar la notación científica a la notación decimal? Ninguna. Ahora vamos al revés, jóvenes, de notación decimal a notación científica. Vamos a poner el mismo ejemplo. Yo tengo la notación decimal que sería 2.600.000, que es el que tengo aquí. Y como recordamos al inicio, jóvenes, la notación científica se expresa el primer producto, perdón, el primer factor se representa con un solo entero. En este caso, el punto decimal debe de estar entre el 2 y el 6. Debo de representar 2.6 por 10 a una potencia. ¿Qué potencia le voy a colocar? Pues voy a ubicarme desde el último cero donde estoy y voy a contar cuántos lugares voy a moverme hasta llegar a colocar el punto en donde está marcada aquí la flechita, que me quedaría 2.6. ¿Cuántos lugares se recorrió? Pues 6. 6. 6. Entonces, por lo tanto, mi notación científica sería 2.6 por 10 a la sexta potencia. ¿Ok? Igual en el otro, el mismo ejemplo, jóvenes. Tengo 63.500.000. Desde el último cero, ¿cuántos lugares me debo de recorrer para llegar a tener solamente un entero? O sea, 6. Que me quede 6.35. O solamente un entero, que sería el 6. ¿Cuántos lugares me debo de mover? 7. 7, entonces lo represento 6.35. Es importante anotar los demás números. Si son puros ceros, no hay necesidad. Pero si tengo algún otro número diferente de cero, pues sí es necesario poner, en este caso, pues el punto 35. 6.35 por 10 a la 7, porque me recorrí 7 lugares hacia acá para colocar el punto. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, Profe profe. Ay, Agustín, tengo sueño. hagamos un ejercicio, pues, jóvenes, para que se les quite el sueño. El profe Agustín los va a guiar. Bien, profe, gracias. Bien, jóvenes, pues vamos por este ejercicio. Atentos. Bien, pues aquí tenemos algunos planetas, Saturno, Urano, Neptuno, y tenemos la distancia al Sol de estos planetas en notación científica, ¿verdad? En kilómetros. Entonces tenemos en el primero, vamos a contabilizar, miren, los ceros son 3, 6,
Entonces podemos decir que son 1.430 millones de kilómetros, ¿verdad? La distancia que hay del Sol a Saturno. ¿Cómo convertiríamos esa distancia al Sol en notación científica? ¿Cuántos lugares vamos a recorrer el punto decimal? 6. 9. 9. Serían Observen bien, 1.43 por 10 a la novena. A ver, otra vez, ¿cómo quedaría? Perdón. 1.43 por 10 a la novena. Correcto. Dejaron una parte entera nada más, ¿verdad? Que fue el 1. 1.43 por 10 a la novena. Observen, los que tienen duda todavía, observen cómo se recorre ese punto decimal, 9 lugares a partir del primer cero, ¿verdad? A la derecha. Si cuentan es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto decimal va después o antes más bien del 4, después del 1 y antes del 4. Y ahí lo tienen, fueron 9 lugares. Bien, ahora tenemos a Urano, pero ahora es al revés. De notación científica vamos a convertirlo a notación decimal. Ahora el punto decimal se va a recorrer hacia la derecha y hay que agregar los ceros que hagan falta. ¿Cuántos ceros le vamos a agregar todavía después de que recorremos el punto decimal? 6. 6, correcto, porque ya tenemos 3 decimales. Entonces, 3 más 6 ceros me daría el exponente 9, ¿verdad? Que es la cantidad de veces que se recorre el punto decimal. Obsérvenlo, ¿sí? 2 A millones. partir del punto decimal, si contamos después del 2, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 lugares se desplazó el punto decimal, correcto. Vamos con Neptuno. Lo vamos a convertir a notación científica. Bien. Sería 4.10 10 a la novena. Ok. Otra vez, 4 punto qué? 504.50. 4.504. Por 10 a la. Novena. Novena. Bien, muy bien. Ahí lo tienen, miren. 4.504 por 10 a la 90. A la novena, perdón. ¿Sí? Se recorrió el punto decimal 9 lugares, por lo tanto, ese es el exponente que se genera. Fíjense pues cómo hay una relación entre el número de veces que se recorre el punto decimal con el exponente, ¿sí? Tanto en una situación como en la otra. ¿De acuerdo? Para que observen eso y lo tomen en cuenta. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No, profe. No. No. Creo No. que no está muy complicado, profe. ¿verdad? No, no está complicado. Miren, ahí viene un examen sorpresa. Ay, Tenemos 3 opciones, jóvenes. A, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. B, 59.72 por 10 a la 22 kilogramos. C, 5.972 por 10 a la 26 kilogramos. Observen y vayan tratando de contestar ahí en el chat, jóvenes, su respuesta. Sí, ponga nada más el puro inciso. Dejen verlos. Todos se fueron por el A o por otros por el C. Algunos. Ok, faltan más. Anímense, anímense, jóvenes. Acuérdense que de los errores vamos aprendiendo también. Unos pusieron el A, otros. La mayoría está entre el A y el C. Ah. Muy bien, jóvenes.
está. Seguimos, yo creo, profe. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues la respuesta correcta es el inciso A. Si ustedes cuentan los ceros, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, hasta después del 9, ¿verdad? Contando de derecha a izquierda. Entonces quedaría 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, ¿verdad? Esa es su respuesta. La mayoría está en lo correcto. Muy bien. ¿Por qué descartaron la B? Porque casi todos pusieron la A y C. ¿Por qué descartaron la B? Porque la B tiene doble decimal, dice 59.72 Es y pues correcto. no está Es Y correcto. no se tiene que, punto, tiene que estar entre el 1 y no el tienen 10. que mejorar. Muy bien, jóvenes. Fíjense que partiendo de ese conocimiento que ya adquirieron, ¿cómo nosotros vamos discriminando, vamos eliminando cuando tenemos algún examen de opción múltiple? ¿Cómo vamos eliminando o discriminando, que es la palabra correcta, las respuestas que pues no son? Cuando ustedes hagan un examen, jóvenes, de opción múltiple, utilicen esa estrategia. Primero discriminen y verán que les va a ir mejor. Y ya pues lo otro, pues sí, ya como les comentaba el maestro Agustín, pues contaron los lugares desde el último cero hasta llegar entre el 5 y el 9. Correcto, jóvenes, muy bien. Entonces quiere decir que sí pusimos atención. Pues ahí tienen su actividad, jóvenes. Es en su libro de texto. Van a contestar los puntos número 1, 2 y 3, que están en las páginas 140 y 141 del libro de texto de matemáticas. No olviden de ponerle su nombre ahí también, jóvenes. Cuando nos manden la fotografía de su trabajo, también pónganle su nombre y pónganle la fecha, por favor, grado, grupo, porque a veces, como se nos van guardando ahí entre la galería y a veces, es un poco complicado estar, adivinándole la, no, quién me lo mandó hasta que entro al chat, o entramos al chat. Y ahí de favor, jóvenes, no les cuesta nada, no duran ni un minuto, ni 30 segundos en ponérselo. Sí, cierto, jóvenes, ahí les encargamos eso.